Buenos días, bienvenidos al podcast Entre Psicólogos con Laura Matos. Hoy tenemos a nuestra quinta invitada, Ana Jiménez. Ella también es psicóloga sanitaria, ejerce en Salamanca y también de manera online y lleva 4 años ejerciendo como tal. Bienvenida, Ana. Muchas gracias, Laura. Me alegro mucho de que hayas contado conmigo para formar parte de este proyecto que has creado y nada, ojalá pueda ayudar a todos los futuros profesionales de la psicología en todo lo que pueda. Perfecto, muchas gracias. Bueno, para empezar y que la gente sepa un poquito de ti, cuéntanos pues a qué te dedicas, si tienes alguna especialidad o qué casos son los que estás más acostumbrada a ver. Vale, pues bueno, yo soy psicóloga general sanitaria, realmente no tengo ninguna especialización en concreto, veo casos de todo tipo, soy generalista. Pero sí es verdad que me especialicé en QEG y neurofeedback, que es un tipo de intervención en psicofisiología. Entonces estoy pues bueno, combinando ambos tipos de terapias. Por una parte, la intervención psicológica tradicional como la conocemos y por otra parte, el QEG y neurofeedback que van de la mano. Perfecto. ¿Y desde qué orientación trabajas, más o menos? No sé si mezclas o tienes una muy definida. Yo en ese sentido soy un poco cerrada, por así decirlo. Desde que estaba estudiando me decanté o me vi más afín a una corriente que es la cognitivo-conductual y siempre, pues bueno, por ahora, igual en un futuro cambio, no lo sé, pero siempre me ciño a esa corriente que, bueno, está demostrado empíricamente que es la que funciona o la que más aval empírico tiene y bueno, me decanté por ahí y ese es el enfoque que suelo utilizar, bueno, que utilizo siempre realmente con todos mis pacientes y en todas las patologías. Evidentemente en cada uno personalizando la intervención, pero siempre siguiendo ese enfoque, trabajando de manera cognitiva y de manera conductual. Perfecto. Y hablando así un poquito de, bueno, pues que llevabas desde 2019 ejerciendo, ¿cómo es el hecho de empezar en el mundo laboral una vez que sales del máster? ¿Qué recomendaciones podrías dar? Si empezar de manera pues autónoma o montarte algo tú sola o empezar para trabajar para otro. ¿Cómo lo has visto tú y cómo te has sentido en esa experiencia? Bueno, yo empecé trabajando para otras personas y aunque quizás no pueda parecer lo ideal, porque me imagino que todos los psicólogos que nos podemos dedicar a la clínica soñamos con tener lo nuestro propio, quizás empezar de cero, recién salidos de los estudios, sin nada de experiencia, montar algo tuyo propio me parece un poco arriesgado. No digo que no pueda funcionar, hay gente que conozco que lo ha hecho y les va bien, pero sí que es verdad que personalmente me parece arriesgado. Quizás es mejor empezar, aunque sea de autónomo, pero siempre bajo el resguardo de otro gabinete, que bueno, donde ya sabes que hay un nombre detrás o que te puedan aportar ellos pacientes y no te los tengas que quizás trabajar tú, que eso también cuesta un trabajo. Y bueno, y así coger de esa manera experiencia. Y ya más adelante, si ves que te va bien, te gusta y tal, pues ya hacer esa inversión que muchos se plantearán de montar su propio negocio. Vale. ¿Y el hecho de hacerte autónoma era algo a ti que te transmitía cierto respeto o cómo abordaste el tener que gestionarte tú y, bueno, la incertidumbre que conlleva el no tener un sueldo fijo? Pues realmente sí que es complicado ser autónomo, la verdad, porque como dices, pues no hay esa seguridad de un sueldo fijo, cada mes es un mundo, día que no trabajas, por así decirlo, pues día que no hay ingresos, efectivamente, o un mes bajo de trabajo, pues un mes que hay menos ingresos. Entonces, es verdad que esa incertidumbre en la vida de cualquier autónomo está presente. Yo, como fue la primera oportunidad que tuve para trabajar desde que salí del máster, pues bueno, me adentré ahí un poco sin pensar ni tan siquiera si era lo que quería o no. Resulta que la cosa me fue más o menos encajando, yendo bien, y bueno, ahí me quedé y ahora mismo tampoco me plantearía otra cosa porque bueno, la psicología ahora mismo está bastante en auge, hay trabajo vamos, puedes vivir bien de esto, pero es verdad que ser autónomo implica muchos gastos. Al final hay muchas cosas que te tienes que pagar tú y si encima tuvieras tú tu propia clínica o gabinete, pues todavía más. Y claro, es un gasto que hay que asumir y por supuesto esa incertidumbre de que todos los meses pues no sabes cómo va a ir o no sabes cómo va a ir el mes siguiente. Entonces, bueno, hay que tener un poco siempre en la cabeza esta idea de este mes ha sido muy bueno, pero quizás no todos van a ser así, no hay que cantar victoria
y también para los meses malos. Este mes ha sido malo, pero tampoco tienen por qué ser todos los meses así de malos. Y al final, pues bueno, el año se va compensando un poco entre meses buenos y meses malos. Y eso es algo que siempre hay que tener presente, que de lo malo se sale y de lo bueno pues también se acaba. No, y sobre todo el que no nos echemos la culpa a nosotros mismos cuando es un mes más flojo, que te puedes empezar a cuestionar, ¿será que no soy buena psicóloga? ¿Por qué no estoy teniendo tantos pacientes? Y a lo mejor es algo externo, que es que la gente está, yo qué sé, de vacaciones o lo que sea. Y sobre todo, ¿no? Que no te venga ese síndrome del impostor, que no sé cómo lo has llevado tú, si te ha parecido o no, pero yo creo que es algo bastante presente en la gente que empieza, que está ahí como la mosca cojonera de vez en cuando. Sí que es verdad que, bueno, por los años que yo llevo trabajando y luego por compañeras con las que yo trabajo que llevan más años y también lo hablamos, esto es un poco cíclico. Hay épocas que de repente el teléfono no para de sonar y épocas que de repente pasan los días y no hay ningún mensaje en el contestador. Entonces, esto es un poco así. A veces vienen todos de golpe y luego resulta que no viene nadie. Y como te decía antes, pues al final se va como compensando todo un poco a lo largo del año. Pero pues bueno, como todo en esta vida, va y viene y lo bueno se acaba, pero lo malo también. Y las épocas de muchos pacientes también vienen y son agobiantes, pero también hay que aprovecharlas porque luego quizás hay épocas un poco más flojas que también hay que compensarlas de esa manera. Pero bueno, siendo autónomo se trabaja mucho, eso es verdad. No, sí. Pero sobre todo por lo menos desde la experiencia que he podido tener yo, cuando te metes en la aventura, ¿no? De ser autónomo, que yo por lo menos animo a la gente que está empezando a que no le dé miedo, que asusta, pero que no es nada del otro mundo y que en cualquier momento te quitas de ser autónomo y no es una condena para toda la vida. Pero sí que es verdad que yo creo que hay que hacerlo cuando tienes un cierto respaldo detrás. ¿Sabes? Yo qué sé, pues un familiar o que tú tengas dinero ahorrado y tal, por lo que hablabas, ¿no? De esa inversión inicial que hay que hacer, pues de cara a la publicidad o pues los pagos que tienes que hacer a un asesor y otras cosas, que sí que hay que ser bastante consecuente en ese aspecto de que tengas un cierto respaldo porque hay que invertir capital y quizás si no tienes otro trabajo con el que compatibilizar gastos o gente que te ayude, quizás se te puede hacer un poquito cuesta arriba. Entonces, eso sí que es verdad que tampoco es animar a la gente ahí a ciegas, sino que hay que tener un cierto entorno que propicie que tú puedas meterte ahí, si no es un poco difícil. Claro, sí que es verdad que yo recomendaría a todos los futuros profesionales que antes de meterse de cabeza en ser autónomos, que es verdad que es una vía fácil porque puedes hacerlo y deshacerlo cuando quieras, pero que se informen, valoren los gastos que requiere ser autónomo y vean si se pueden hacer cargos de ellos y durante cuánto tiempo y que analicen un poco esa situación, porque evidentemente, como tú dices, pues conlleva gastos y eso es así, y hay que poder afrontarlos y quizás al principio es cuando más difícil se hace poder llevar o poder solventar esos gastos, porque bueno, los principios siempre son un poco complicados, pero luego ya todo va sobre la marcha. Pues sí. Y cuando empezaste, Hannah, ¿tenías algún tipo de miedo o expectativa a la hora de estar tú ya sola como profesional individual y enfrentarte a un paciente? Pues sí, yo tenía pánico a estar frente a frente con un paciente y no saber reaccionar, no saber qué decir, no poder ayudar o incluso quedarme en blanco. Es que era mi mayor temor, yo creo, quedarme en blanco y decir, es que se me va a hacer la hora eterna, que no, no voy a saber qué decir. Pero realmente eso nunca llegó a pasar, simplemente eran miedos míos de pues tener que cumplir con unas expectativas o querer demostrar a no sé quién que era válida y al final, pues bueno, simplemente pones en marcha tus conocimientos y ya está. Es que realmente no tienes que demostrar nada a nadie, ni tienes que verlo, demostrar lo buena psicóloga que eres o no, ni tan siquiera tienes que rellenar la hora hablando. Simplemente es que tienes que escuchar a la persona y con todo lo que sabes y esos conocimientos que tienes, ¿cómo la puedes ayudar? Simplemente es eso. Pero bueno, entiendo que al principio, cuando encima desgraciadamente pues en esta carrera no hay muchas prácticas y todavía menos a nivel clínico. Entonces, claro, a la hora de enfrentarte a un paciente de primeras, pues para mucha gente en el trabajo es la primera vez que lo hacen. Y claro, en el trabajo pues hay remuneración de por medio, el paciente te está pagando, hay mucha responsabilidad, eso es verdad. Y claro, todo eso es como que se te echa encima y todavía hace más complicado ese momento. Pero al final
eh, son muchos miedos los que hay previos, pero siempre sacas. Yo cuando hablaba con mis amigas y así, siempre les decía, tú tranquila que vas a saber, si es que si tienes conocimientos, que lo vas a saber hacer, solo es ponerse y comprobar que sabes hacerlo, no es más. Entonces, una vez que te pones ya ves que sí eres capaz. Bueno, entonces esto lo que constata es que todos hemos empezado igual con el KBS del principio de no voy a saber, me voy a quedar en blanco. Yo creo que es el miedo que tenemos todos los psicólogos cuando empezamos, ¿no? Pero Sí. sí que es cierto que yo soy de las que obviamente el tema de los conocimientos y todo lo que pues uno ya sabe ayuda, pero sobre todo el vínculo que tú puedes crear, ¿no? Esa personalidad única que tenemos cada uno, creo que es también eso que puede hacer que la persona haga clic contigo y no tienes que estar a lo mejor eso, luciéndote por todos los conocimientos que tienes, sino el qué tipo de persona eres, cómo conectas con las demás personas. Y eso hace que el paciente también pues se quiera quedar contigo o disfrute pues charlando contigo en esa hora y se sienta cómodo para contarte lo que sea. Yo creo que también juega ahí un papel fundamental tu esencia, ¿no? ¿Qué tipo de terapeuta o de psicólogo quieres ser? ¿Eso tú lo ves de esa manera también? Sí, yo creo que las habilidades que adquieres en esta profesión son fundamentales, porque es verdad que además en la primera sesión, que es cuando tienes el primer contacto con un paciente, simplemente es una evaluación. O sea, tú ahí realmente no pones en marcha ningún conocimiento, simplemente evalúas, preguntas y hablas con el paciente. Y ahí es la sesión donde tú tienes que poner en marcha todas esas habilidades que tienes para encajar con ese paciente y decir, hacer que se sienta cómodo, hacer que sienta que encaja contigo y que quiera volver a tu consulta realmente. Entonces ahí es verdad que no hay conocimiento que valga, sino simplemente las habilidades y esa conexión de la que hablas con los pacientes. También creo que eso se va adquiriendo un poco con la práctica, porque al final, pues bueno, si estás un poco más cohibido o como puedes estar al principio, ¿no? Cuando todavía no hay mucha experiencia o con más miedos, pues bueno, igual no dejas, no te muestras tal y como eres o no haces del todo lo que te gustaría hacer y conforme vas aprendiendo o vas soltándote, pues cada vez te vas sintiendo más cómodo y eso también hace que cada vez esas relaciones con los pacientes vayan siendo más normales, más esporádicas o más espontáneas, perdón, y como, no sé, todo más cercano, por así decirlo. Entonces creo que ahí también la práctica ayuda en esas habilidades en la relación terapéutica. Exacto. Bueno, ahí también depende de eso, de si quieres ser un terapeuta más directivo o menos, pero bueno, para mí eso, el tema de la escucha activa, el ser amable, no juzgar, es como básico que lo tiene que tener todo psicólogo o psicóloga. También Eso es. queríamos, bueno, queríamos, no, yo quiero saber, ¿no? Para que expliques un poquito a la gente que nos puede escuchar, el tema del neurofeedback y toda esa parte que también creo que haces, tratas bastantes casos de TCA o te gusta tratar casos de TCA, que nos contaras un poquito pues de qué va esto y el por qué lo elegiste y por qué te gusta exactamente. Vale, lo del TCA es más bien en terapia normal, ¿vale? Y luego neurofeedback, con neurofeedback veo pacientes o patologías de todo tipo. Respecto al TCA, es verdad que yo no tengo ninguna formación en concreto en esa patología o en ese trastorno. Simplemente yo cuando empecé a trabajar me di cuenta de que ese tipo de casos me gustaban y más o menos encajaba bien con las pacientes y se me daban más o menos bien. Entonces, a partir de ahí, pues empecé a buscar mucha bibliografía, empecé a leer, empecé a desempolvar todos los apuntes de la carrera y del máster. No sé, me fui como formando un poco yo para tener un poco esos conocimientos. Y luego en el gabinete, cada paciente que entraba a TCA, pues yo me lo pedía porque a mí me gustaba. Entonces, así fue como fui más o menos especializándome, entre comillas, porque no es una especialización concreta de que tenga estudios extra sobre ello, sino que realmente son casos que veo habitualmente y bueno, me gusta trabajarlos. Eh, Aparentemente parece que tienen buen pronóstico o éxito en la terapia y bueno, así es como di con ese tipo de pacientes y la verdad que gran parte de los pacientes que veo son con esa patología, con ese trastorno. Y luego respecto al QEG y neurofeedback, pues yo lo conocí cuando hice las prácticas del máster. Yo había oído hablar un poco de ello porque en la carrera, pues bueno, te lo mencionan así un poco por encima y en el máster, pues otro tanto, te lo mencionan también por encima.
Y cuando hice las prácticas en esa clínica en la que las hice, lo hacían. Y entonces ahí me empecé a interesar, me empezó a llamar mucho la atención y dije, pues oye, esto me gusta, parece que tiene futuro, es algo novedoso, voy a ver en qué consiste más. Me empecé a apuntar a cursos y demás. Es verdad que son todos cursos en instituciones privadas porque esto no lo imparten en las universidades. También es verdad que es una formación casi que como otra carrera, o sea, es una formación muy amplia. De hecho, yo a día de hoy sigo formándome y seguiré formándome porque además es un tema nuevo y en la psicología ya ocurre y con temas nuevos todavía más que van evolucionando cada día. Y bueno, ahí empecé un poco a formarme en ello y al final decidí también trabajar con ello y en lo que consiste realmente. Primero lo que hacemos es un QEG, que es un electroencefalograma cuantitativo, que sería lo que es la evaluación. Es recoger la actividad eléctrica cerebral del paciente en 20 localizaciones. Hay gorros estándares para recoger esas señales eléctricas cerebrales. Después, una vez que tenemos la recogida grabada, lo que hacemos es limpiarla de artefactos, pues todo lo que sea pestañeo, musculatura, movimiento y demás, intentando dejar la muestra lo más pura posible, solo con actividad cerebral. Después se compara con una base de datos normativa, que aquí hay miles de bases de datos. Yo uso una en concreto, que bueno, es con la que también aprendí, y una vez que lo comparas, sale lo que está dentro y fuera de la norma en esa actividad cerebral. Lo que ves, lo voy a explicar así un poco de manera coloquial, pero bueno, son como cabecitas, dibujos de cabecitas donde ves colores tanto en actividad en exceso como actividad en déficit y en función, y cuando no hay está normativo, pues se ve en blanco. Y en función de esos excesos o esos déficits, pues bueno, están relacionados con algunas patologías o sintomatologías que puedan tener los pacientes. Y en función de ese mapa que obtenemos con esa evaluación, es cuando planteamos el protocolo de neurofeedback para trabajar esa disregulación a nivel cerebral que sale en esa evaluación. Y el neurofeedback realmente lo que consiste es un entrenamiento de la actividad cerebral mediante condicionamiento operante, que realmente es una ley del comportamiento, que es refuerzo y castigo, donde al paciente le pedimos que emita cierta actividad cerebral. Cuando lo hace y cumple con ese requisito que le imponemos, se le premia y cuando no lo hace, se le castiga. Entonces, de tal manera que como nuestro cerebro siempre tiende a obtener ese refuerzo, pues tiende a repetir esa actividad cerebral que se le ha reforzado y conforme lo va repitiendo muchas veces, esa actividad se va asentando y se va produciendo un aprendizaje y poco a poco, pues bueno, se le va modificando los umbrales, por así decirlo, poniéndoselo más complicado hasta que al final conseguimos el objetivo final de manera progresiva. No sé si más o menos quizás Sí, se ha entendido. sí. Vale. Yo creo que el que entiende un poquito de psicología tiene que saber de qué estás hablando. Bueno, hablaste de que si los electrodos o el gorro y tal. Entiendo entonces que eso no es que lo puedes hacer tú en tu consulta tal cual, sino que tendrás que ir a algún sitio o tienes ese equipamiento tú propio o cómo va el tema. Sí, yo tengo ese equipamiento. Al final, pues bueno, otra inversión más de cuando eres autónomo. Decidí enfocarme por ahí, decidí tomar ese camino y también decidí, pues bueno, tomar el riesgo y hacer esa inversión de comprarme ese material. Si no, decía, pues bueno, a una mala si no me va bien o decido que no me gusta, pues ya lo venderé. Habrá cosas que se pueden vender y otras que no, los aparatos sí. Entonces, pues bueno, también decidí hacer esa inversión y yo adquirí esos aparatos y todos esos materiales. Y ahí tú cómo haces el elegir tratarle, por ejemplo, desde la cognitivo-conductual con las técnicas que eso requiere o pasarlos al neurofeedback en, yo qué sé, en un paciente con ansiedad o con depresión, que al final pues las puedes tratar también con terapia cognitivo-conductual. Normalmente los que hago neurofeedback es porque vienen solicitando neurofeedback. Entonces, casi todos los pacientes de neuro, pues ellos han oído hablar de eso o están interesados y quieren saber más. Entonces, pues parece que les convence tal y es lo que buscan. Y entonces ahí es cuando realmente se les hace la evaluación, se les dice si son candidatos o no, porque hay ciertos indicadores, pocos, la verdad, la mayoría de la gente son candidatos para hacerlo, pero hay algunos indicadores que sí que pueden indicar pues mal pronóstico o baja probabilidad de éxito en el neurofeedback. Entonces ahí pues sí que se les informa y pues se recomienda que no se haga ese tratamiento en esos pacientes. Pero si sí lo son, si son candidatos,
y ellos quieren, por supuesto, se les hace sin ningún problema. Y luego, alguna vez sí que es verdad que pacientes aquí que me he encontrado en terapia, pues que igual veo que algunos cambios son un poco reticentes o que les cuesta un poco o que creo que sí que pueden ser, que les puede venir bien ese tipo de tratamiento, yo se lo ofrezco, les hablo un poco del tema y se lo comento un poco por si les puede interesar. Les digo por qué he pensado que les pueda venir eso, les pueda venir bien este tipo de tratamientos y luego ellos, por supuesto, deciden si quieren o no quieren hacerlo. Hay gente que decide que sí, hay gente que decide que no y hay gente que decide seguir con las dos cosas. Entonces, todo depende de cada paciente. Pero entre 6 años hasta la edad adulta y mayor, incluso si no son muy, muy ancianos, que incluso hay investigaciones con personas ancianas también, pues bueno, se podría llevar a cabo con casi cualquiera. Y luego, pues bueno, esos pequeños indicadores a nivel más psicofisiológico que nos pueden decir pues que quizás este tipo de tratamiento no pueda ir todo lo bien que se podría esperar y ahí pues bueno, se le dice al paciente, hay gente que aún así quiere intentarlo porque bueno, puede haber ciertos entrenamientos aparte que puedan mejorar eso y si tienen una buena respuesta entonces ya se puede entrenar en neurofeedback y hay gente que directamente decide pues no intentarlo y ya está. Y luego en cuanto a mi práctica con neurofeedback y QEG, las limitaciones que me he encontrado, la verdad que son muchísimas porque es difícil de aplicar. Se necesita muchísima práctica, mucha precisión y la verdad que me he tirado los pelos muchísimas veces. Ha habido veces que incluso me he preguntado que por qué narices me he complicado la vida con esto. Vale. Antes estuviste mencionando, ¿no? El tema de cuando quisiste abordar más los TCA. Me gustó la parte en la que no mencionaste que tuvieras que hacer un estudio concreto para un tipo de patología que a ti pues te pueda gustar más tratar, sino que pues autodidacta, ¿no? De manera autodidacta, uno se forma pero pues leyendo o haciendo algún curso que no tenga que ser una formación reglada para saber que más conocimientos acerca de ese trastorno. Entonces, eso también es algo que muchas veces cuando salimos del máster, parece que uno tiene que hacer 1000 máster sobre 1000 cosas y al final lo que tienes que hacer es empollar en tu casa y desempolvar apuntes. Tampoco tienes que hacer un máster ni ningún curso por cada patología que te interese trabajar y al final, hasta que tú no empiezas a trabajar de manera autónoma, no me refiero como autónomo, como quien dice, ¿no? Sino de manera en la que tú ya puedas ver a un paciente de cara a cara y no tengas que tener otras personas como controlándote o haciendo tú de observador, es cuando tú puedes empezar a decir, oye, pues me gusta más esta patología o la otra, pero no por la teoría, sino por la práctica de que tú ya hayas podido verte en el escenario y poder elegir. Entonces, me gusta mucho que tú hayas podido tomar ese rumbo, al igual que yo también lo intento hacer, ¿no? Que al final no es necesario hacer 1000 másters, sino simplemente empezar con lo que tienes, que ya es suficiente, y a partir de ahí ir viendo qué es lo que más te gusta y ya pues buscar alguna formación, pero más a nivel más normal, ¿no? No teniendo que dejarte de todo el dinero. Entonces, me gusta eso y recordárselo a la gente que nos escucha de que no se agobien, que no es necesario tanto estudio y tanto gastar dinero, sino simplemente recurrir a lo que ya sabemos y especializarnos, pero de manera tranquila, ¿no? Eso es, porque ahora mismo la verdad que el repertorio de másters es infinito, entonces parece que para cada cosa en la que quieras trabajar o que vayas a ver hay que hacer un máster o una especialización en concreto y realmente no es necesaria, a no ser que haya un tema o un tipo de población o un tipo de patologías que realmente pues bueno, te interese mucho y te quieras ceñir exclusivamente a ello. Sí, me acuerdo que una vez te pregunté el tema de la incertidumbre cuando te viene un caso y de repente, pues no sé, no te viene a la mente el yo qué tratamiento tenía que utilizar y decir, pero tú ya tienes todo planteado una vez que te llama la persona y tú me dices, obviamente no, eso pues uno después tiene que ir buscando, no es que tú me digas, tengo, yo qué sé, ahora porque, por ejemplo, estás muy acostumbrado al TCA, pero supongo que cuando empezaste te venía alguien, pues tengo bulimia, tú no decías, vale, bulimia, pum, y te venía todo lo que sabías, sino que tenías que decir, vale, bulimia, vamos a sacar los apuntes para prepararme las Claro. sesiones. Sí, sí, eso es así. Al principio cuando empecé, pues llevaba toda... Yo preguntaba siempre motivo de consulta, por supuesto, para hacerme una idea y no llevarme cualquier susto. Y ya ahí pues buscaba, iba un poco más o menos preparada para la sesión. Y aún así, las sesiones nunca son como las planeas. Eso también es verdad, que una sesión, por muy directiva que seas,
nunca sabes por dónde te va a salir y por supuesto hay que jugar con la espontaneidad porque tú puedes tener un plan, pero que tengas ese plan no quiere decir que el paciente o las circunstancias vayan a ayudar a cumplir ese plan. Pero bueno, siempre al principio llevar un poco ese plan preparado de la sesión y demás sí que ayuda a llevar o sobrellevar esa incertidumbre. Es verdad que ayuda mucho. Luego, conforme vas cogiendo más práctica y demás, cada vez eso va pasando a un segundo plano y vas jugando más con, bueno, con el momento y siendo más Ujú. espontáneo. O sea, que importante, punto flexibilidad y punto no te agobies porque no te venga en el momento el tipo de tratamiento, sino que ya tendrás tiempo para prepararte la sesión y para buscar en tu casa, que pareciera que Claro, cuando, es que me hace gracia porque esto te pasa hasta cuando estás hablando con la gente y dice, es que tengo este tipo de pensamientos, tal, ¿qué me pasa? Y yo, hola, no sé, tendremos que explorarlo, ¿no? Es como yo no tengo una enciclopedia en mi cabeza y me dices un síntoma y se me viene a la mente, ¿no? Entonces, que se nos quite un poco ese mito de que pareciera que tenemos que sí, tener todo ese conocimiento disponible en un segundo, porque eso es eso es. algo que al principio agobia y parece que no sabes, pero sí sabes. Lo que pasa es que yo no tengo que acordarme cómo se trataba X trastorno porque a lo mejor hace tiempo que no lo veo o no es lo que yo suelo Claro. tratar. Ni es necesario tampoco. A mí eso también era algo que me agobiaba mucho, como tú dices, y yo me acuerdo que mis compañeras, a veces cuando lo hablaba con ellas y eso, que ya llevaban tiempo trabajando, siempre me decían, pero que no tienes que hacer nada, que la primera sesión, aunque no tengas ni idea, tu labor es evaluar, que no tienes que hacer nada ahí, simplemente pregunta, habla con el paciente y yo, entonces, ¿para qué tanta prisa en intervenir si lo fundamental es hacer una buena evaluación para luego poder intervenir bien? Entonces, yo diría también otro consejo, que no hay prisa para intervenir. Yo sé que los pacientes tienen mucha prisa, se sienten mal y que enseguida quieren cambios y enseguida quieren que les des pautas y que empiece la intervención y demás. Pero bueno, esa es la prisa del paciente, pero nosotros como profesionales tenemos que saber que sin una buena evaluación la intervención no va a ser muy adecuada. Entonces, esto requiere su tiempo, como cualquier otro tratamiento, cualquier otro proceso médico o como cualquier tratamiento con medicación, por ejemplo. Todo el tema del, bueno, el daño que ha podido hacer pues las redes sociales, los medios de comunicación, pues con el tema de la imagen corporal, es un tema que tú sueles abordar con tus pacientes cuando vienen por un problema de TCA. Sí, casi siempre, por no decir siempre, acaba saliendo ese tema. Porque además, bueno, yo por lo que veo aquí, cada vez son más frecuentes ese tipo de problemas, más habituales y cada vez hay más y cada vez son más jóvenes. ¿Qué pasa en esa población tan joven? Pues que están expuestos pues eso, a TikTok, a Instagram, televisión, pero sobre todo redes sociales. Entonces, claro, eso está haciendo realmente mucho daño en la sociedad. La mujer siempre ha estado expuesta a grandes exigencias por parte de la sociedad desde hace muchísimos años, pero en los últimos años con las redes sociales creo que todavía más. Y como esas redes sociales son cada vez más accesibles para niñas más pequeñas, pues esos TCA se van viendo cada vez en población más joven y eso es verdaderamente preocupante. Entonces, ese tema de las redes siempre acaba saliendo en la intervención. ¿Y qué tipo de desafíos te has encontrado al trabajar con, o dificultades con personas con TCA? Es difícil trabajar con este tipo de población o de chicas porque aparte de que vienen ya con, bueno, normalmente son problemas que ya llevan tiempo instaurados en, en los pacientes, pero que se tarda en darse cuenta, o sea, ya vienen a consulta cuando ya llevan mucho tiempo o cuando ya la bajada de peso es muy evidente y la familia se ha dado cuenta o cuando ya la paciente no puede más y lo ha pedido. Entonces, es verdad, muchas veces no hay conciencia de enfermedad y esos son los casos más difíciles de todos. Luego, a la hora de trabajar con ellas, pues bueno, los miedos son tan potentes respecto a la imagen corporal, a la sociedad, al rechazo, a la aceptación y todo eso, que los miedos son muy fuertes y claro, son muy difíciles de contradecir o de exponerse a ellos. Y realmente, pues bueno, yo siempre digo que los TCA son problemas que requieren muchas sesiones, que son tratamientos largos. También es verdad que son pacientes que, pues bueno, debido a esos miedos que tienen, mienten mucho y entonces tienes que estar ahí con muy atenta y que no se te puede pasar una y eso lo vas aprendiendo también con la práctica y vas viendo que, bueno, a veces ellas tienen sus propias triquiñuelas para que no les desmontes el chiringuito, que claro, a ellas ese chiringuito les viene muy bien para esos miedos que tienen.
Entonces, bueno, pero todo eso lo vas viendo un poco con la práctica, pero es verdad que son problemas muy, muy complejos. Hay que trabajar muy bien a nivel cognitivo y hay que trabajar muy bien también a nivel conductual y sobre todo, en la mayoría de casos se necesita el apoyo familiar. Entonces, aquí también cuando a veces nos encontramos en familias un poco desestructuradas o que la familia igual no es consciente del problema o no están dispuestos a ayudar porque requiere un coste también ayudar, una implicación importante, pues bueno, eso también son dificultades con las que te puedes encontrar y por supuesto afectan al éxito del tratamiento o de la intervención. Parece complicado y por eso yo no me meto en ese tipo de patologías porque me parece muy complicada. Igual tampoco me llama la atención, yo soy más de subclínica o ansiedad, depresión, parejas, problemas amorosos, me gustan más que eso. Y mira, para ir terminando, eh, ¿crees que queda algo más que pudieras comentar de cara a orientar a las personas pues que están empezando, que todavía estén estudiando, para quitarles ese miedo quizás al enfrentarse a la práctica profesional como psicólogos o psicólogas después de todo lo que hemos dicho? ¿Crees que queda algo más que no hayamos mencionado o que quieras hacer un resumen de lo que para ti sería más importante que se les quedara grabado en la mente? Sí, pues bueno, un poco a modo resumen, ¿no? Que todos salimos de ahí con mucho miedo, mucha incertidumbre, con la sensación de que no sabes nada o que no estás preparado para enfrentarte a este trabajo, que es un trabajo complejo, duro, pero muy bonito y que sabemos más realmente de lo que creemos que sabemos cuando salimos de estudiar. Y nada, que no tengan miedo, que al final todos hemos pasado por lo mismo, cada paciente, o sea, cada paciente, cada profesional con el que hablas o cada compañero con el que hablas tiene una historia muy parecida y miedos muy parecidos y al final todos hemos salido, o sea, de alguna u otra manera, más tarde o más pronto, pero todos hemos conseguido salir de ahí y todos hemos conseguido trabajar de lo nuestro, entonces, como Pero tú dices. sobre todo me gusta que también creo que eres de las psicólogas que entrevisto que quizás puede llevar menos tiempo. Está bien también que veamos esa comparativa de que aunque tú lleves menos y el otro lleve 10 o 15 años, todos empezamos igual, con los mismos miedos. Al final, el éxito, cada uno lo interpreta como quiere, pero llega. O sea que al final no hay que apurarse por soy más joven, soy menos joven, llevo más o menos. Todo llega, Eso tiene es, mucho que ver con cómo te lo ocurres, ¿no? Y todo lo que tú te formes, pero que al también. final el que lleva 20 años y ahora es súper conocido, empezó como tú, cagadito perdido, con los mismos miedos y al final ha llegado a donde ha llegado. Entonces, me gusta siempre que la gente ponga la perspectiva en esa persona ahora. Tú la ves muy segura de sí misma y que sabe un montón, pero es que estaba igual que tú cuando empezó, entonces no te agobies. Es que todos hemos pasado por el mismo aro, así que, y todos al final acabamos mejorando y acabamos consiguiendo, acercándonos un poco a ese objetivo que teníamos. Entonces, pero todo requiere su tiempo y bueno, simplemente hay que trabajarlo, como tú muy bien decías, y tener un poco de paciencia, pero vamos, que los frutos al final acaban llegando también. Pues sí. Pues nada, Ana, muchas gracias Muchas y gracias espero a que ti. tengas un buen día. Igualmente, Laura, muchas gracias.